Una personalidad tremenda y sugestivamente misteriosa es la de Atahualpa Yupanqui, personalidad que ha desbordado los cauces y los límites del folclorista para convertirse en realidad en el poeta, en el hombre que es mensaje, que es símbolo, que es también expresión de un drama, del drama de una raza y de un pueblo. Atahualpa Yupanqui, estudiado por muchos escritores, por folcloristas, por poetas, es hoy, y esa es nuestra suerte, invitado de a fondo. Aquí tenemos al gran maestro, al gran Atahualpa, el hombre que nace a la orilla del ferrocarril pero entre caballos. Y yo creo que el caballo ha sido uno de los grandes amigos, como la tierra, como el viento, como la soledad, como el silencio. Atahualpa, muchas gracias por estar aquí, porque Atahualpa, al decir de uno de sus biógrafos, es un inextinguible pozo de silencio. Siendo el hombre que ha dicho tantas cosas hondas y profundas y hermosas, es un hombre, sin embargo, que resulta tímido, recatado, modesto, cuando podría ser soberbio, cuando podría estar sintiéndose orgulloso de su éxito personal y como poeta. Atahualpa, vamos a tratar de romper esos silencios por unos minutos. Bueno, pero antes quiero decir buenas noches, España, y agradecerle a usted las amables mentiras con que ha comenzado su conversación. No son tales mentiras ni son tan amables. El verdadero nombre de Atahualpa Yupanqui es Héctor Boento Chavero. Héctor Roberto Chavero. Roberto Chavero. Nació en 1900, no sé si 7 u 8. 8, en Pergamino, Argentina. Sí. Era un pueblo pampero. Nací en el campo, nací a 30 kilómetros de ese pueblo. Cerca había otro pueblo que se llamaba Colón, que estaba también a 25 kilómetros. Nací en el mes de enero. Soy del signo de Acuario. Nací en el mes de enero. Llovía, según me contaron después, llovía enormemente y los caminos no eran absolutamente asfaltados. Había lodo, lodazales inmensos. Para ir a anotarme al registro civil había que montar a caballo. Y había más lodo para ir a Colón que para ir a Pergamino. Entonces quedaba mejor el camino del Pergamino, un viejo y hermoso pueblo, y me anotaron en el Pergamino porque era más fácil llegar. Yo nací en el campo de la Cruz, el campo de los Segoburo, unos tíos abuelos vascos. Era una vieja posta del... Sí, era una posta. Para ir al norte había que pasar por el campo de la Cruz. Y el padre de Atahualpa trabajaba en el ferrocarril. Mi padre trabajaba de peón en el ferrocarril, de empleado. Era un pobre con libros. Siempre llevaba 4 caballos y unas alforjas con libros, con extraños libros que alguna vez los leí cuando tuve licencia. Pero además de ser empleado del ferrocarril, su padre era un gran conocedor de los caballos. Claro. Y creo que eso le procuraba una de las satisfacciones personales y económicas más importantes, ¿no? Claro, porque su sueldo era muy pequeño. El ferrocarril era en aquel tiempo de los ingleses, le llamábamos nosotros, y todo el mundo. El ferrocarril argentino era de los ingleses. El del norte, el del sur, el que va a Mendoza, el que va a Jujuy, el que va a La Pampa, era de los ingleses. Mi padre era un empleado de 6ª o de 5ª categoría. Y para acomodar su jornal con 3 hijos, entonces, aparte de su trabajo de telegrafito y que vengan los vagones, que venga el trigo, que no hay vagones para el trigo, que sí para el maíz, para estas cosas, además de eso, iba a los potreros y montaba los potros salvajes y los amansaba, los domeñaba, los ensellaba y los vendía
y con eso acomodaba. Y de paso nos enseñaba a nosotros cómo se debe hacer para caer blando. Cuando caigas, cae en blando, es decir, domar sobre los pastos altos para que el golpe no sea muy duro. Eso lo aprendimos de niño con mi hermano Alberto. ¿Todos los caballos no tienen la misma doma? No, hay caballos, sobre todo el caballo tobiano. No sé cómo le llaman aquí en España, ustedes que hablan el verdadero castellano. Tobiano es el blanco con manchas no negras o rojas, el manchado. Nosotros le llamamos tobiano o tubiano, como decía el pampeano. Siempre había una leyenda en mi país, que no era leyenda, una tradición. El tubiano es un caballo que cuando está potro, salvaje, tiene una maña escondida. Nunca se muestra como es. Siempre esconde. Parece que se amansa y de repente usted baja o quiere encender un cigarrillo y se le acabó el caballo y el paisaje y esas cosas. Yo tengo alguna experiencia de esas cosas. Y por otra parte, creo que su padre domaba caballos de una manera o de otra según quién fuera el jinete, claro, que había de ser el... Sí, así, en aquel tiempo se hacía así, por una vieja tradición que algunos generosamente le llaman sabiduría, pero es una tradición. Preguntan, le traen un caballo, ¿me lo puede arreglar a este caballo? Sí, en 40 días, 50 días, 2 meses. ¿Para quién es? Es para doña Elvira. Y doña Elvira, una señora conocida, una señora de 70 kilos, una señora gorda, entonces le arreglaba caballo para gorda. Si era para un joven coqueto y señorito, le hacía un caballo travieso, que se dejaba montar, pero luego arriba, al golpear el yesquero para fumar, con el solo golpe el caballo, como diciendo, ¿dónde salto? ¿No? Pero era joven el que iba arriba, ¿no? Y mi padre, como tantos otros, no era monopolio, como tantos sabía esos secretos y los fue transmitiendo a nosotros, a la gente. Era tradición. Según quien montara, así era el caballo. Y así era su paisaje y su andar. De modo que nació usted entre caballos. Entre caballos. A los que se acostumbró pronto, me imagino, y les tomó cariño. La primera música fue la espuela, el ruido de la espuela, el magnífico ruido de la espuela. Era un poco espejo de la noche la espuela. Ahora lo digo, en aquel tiempo no lo sabía. Pero cuando ya a los 14 o 15 años andaba con espuelas de plata, en aquel tiempo las espuelas de plata valían 100 pesetas. Cualquier pobre tenía espuelas de plata. Que era lindo cuando asomaba las estrellas de noche, cuando la noche nos roba la tarde y se empieza a entoldar de estrellas el cielo, ¿no? Era lindo verlas reflejarse en la espuela. Le hacía como guiños, como quien guiña el ojo. La estrella se refleja en la espuela y le hace guiños. Entonces pareciera que el adolescente comenzara a crecer. Ya está un poco en hombre y sobre todo a caballo. Hay un viejo refrán, una vieja tradición en mi país que dicen que un hombre de a pie solo es la mitad de un gaucho. El gaucho entero es el que está arriba, sobre el caballo. Y eso ha seguido años. Pienso que en algún rincón de mi pampa, de mi querida tierra, todavía sigue esa tradición, felizmente. ¿Es usted un gaucho? Me siento que es una manera de serlo. Me siento. Lo fui por lo que pasé. ¿Esos años iniciales de la vida de Atahualpa cómo fueron? ¿Duros, difíciles? Hermosos. 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 Yo tuve la infancia más hermosa del mundo. Unos padres encantadores, una madre vasca, un padre mestizo, un hombre recto, de pocas palabras. Me dijo, jamás voy a buscar un domador para ese caballo, siendo él hombre de a caballo. ¿Le gusta ese caballo, este zainito? Sí. Bueno, ahí lo tiene, arréglese. Arréglese quiere decir, dese golpes. Y mi hermano decía, no, es para mí. Y nos dábamos golpes. El que se daba menos golpes, el dueño del caballo. Así. Hicimos la escuela
la escuela primaria en un pueblo donde había 4 grados, hasta el 4.º grado, nada más. Y lo demás era pampa, soledad, caballos, vacas. No había reloj. La iglesia de nuestro pueblo, una pequeña parroquia, tenía un cura que se llamaba Rosáins, el padre Rosáins, catalán. Apareció por ahí un joven sacerdote, violinista. Me mandaron a estudiar violín con el padre Rosáins. Estudié 1 año y medio y un día me descubrió que estaba tocando música folclórica en el violín, cosa que él no podía admitir. Yo tenía que tocar el método de Fontova, ¿no? Los estudios, el re, el do, las escalitas. Y yo estaba ya tocando dancitas y melodías de la pampa. Entonces me dio un mamporro y me dijo, vete, ¿no? Y nunca más dejé el violín. Y un día se perdió el cura, luego lo cambiaron de parroquia y me quedé sin maestro, sin violín, sin eso. Y alguna otra vez apareció un amigo de mi padre, don Bautista Almirón, ya serio hombre hablando musicalmente, un serio guitarrista, un hombre que había estudiado seriamente Tárrega, Sors, la cosa clásica. Fue el que me colocó las manos en la guitarra, que me enseñó cómo se debe poner las manos en la guitarra, cosa que después olvidé, pero en aquel tiempo la aprendí. Y empecé a estudiar guitarra con Bautista Almirón y a descubrir un horizonte. Yo que tocaba ásperos asuntos de la pampa, pequeñas danzas como el triunfo, el gato, el marote, el malambo, cosas agrestes y un poco salvaje con ruido de espuelas y galope de caballos, descubrí que la guitarra tenía otro mundo, otro horizonte, otro universo. Lo descubrí por el maestro Almirón, cuando escuchaba Albéniz, Granados, Mozart, Bach, Scarlatti. Yo decía, ¿qué pasa con esto? ¿Qué es esto? Este es un mundo que yo no conocía. Me deslumbró extraordinariamente, sin abandonar por eso lo que los peones tocaban en los galpones cuando juntaban el maíz para mandar a los vagones y llenar los sacos, nosotros llamamos bolsas, acá le llaman sacos, de maíz en los vagones, el maíz, el trigo, la cebada, porque era una pampa de cereal, de ganado, de caballos, de vacas y cereales. Que eran fincas muy grandes, de enorme extensión, supongo. Enorme. ¿Todavía siguen siendo? Sí, ocupan toda la provincia de Buenos Aires y un poco más. No sé quién dijo alguna vez, la pampa nuestra es tan grande, tan extensa, que Tata Dios tuvo que ponerle un horizonte, como diciendo a Red, bueno, aquí nomás, pare, y le inventó un mar. Porque si no lo inventa el mar, hasta la Antártida llegamos, siendo pampa. ¿Y qué pampa? ¿Y qué gente? Muchas vacas, 72 millones de vacas en aquel tiempo, pastando con una hierba tan alta que apenas había los pitones de las vacas. La vaca nuestra no es vaca que anda buscando alimento, con estar ahí nomás se alimenta. Vale decir, no se gasta, no crea músculo fuerte, engorda, en 3 metros cuadrados engorda, sin alejarse para buscar su alimento. De ahí su buena carne, además muy buena pastura. Y donde hay vacas tiene que haber quien los cuide. Pastores, de a caballo. Reseros. Claro, de ahí viene el gaucho. Gaucho viene de gaudio, de gauderio, cuidador de ganado. El cuidador de ganado. De a caballo divisaban. Cuando anochece en la pampa, ¿qué hacen toda esa gente? Los gauchos, los reseros, los pastores. Bueno, el que no está demasiado cansado, generalmente por orgullo, que eso es un privilegio muy de la pampa y tal vez heredado de aquí, de la vieja España. El hombre esconde su cansancio, lo disfraza o lo adorna. Entonces, en el galpón de los peones se juntan 30 hombres
Cuidan mucho su caballo, quieren mucho su caballo, lo bañan, le quitan el sudor con el revés del puñal, no con el filo, con el revés del puñal, le van quitando el sudor con el agua mientras lo baña y lo sueltan a pastar y lo miran un rato y recién entran después al real, que llamamos, en aquel tiempo se llamaba el real, donde había un fogón, carne asada, no faltaba. Y por ahí se entretenían conversando sus cuentos, sus bromas, sus sentencias. Había viejos sabios, viejos maestros, generalmente analfabetos, no sabían leer ni escribir, pero tenían aquello que alguien dijo alguna vez, tenían cultura en la sangre. Esa gente con cultura en la sangre fueron los primeros maestros que yo tuve. Y no faltaba una vieja guitarra rota, gastada, y la tocaban. Y yo escuchaba y para mí... Fascinado. Era un coral de Bach, a quien descubrí 1000 años después. O sea que para usted fue primero la música que la poesía. Sí, sí. Mucho antes. Indudablemente. Indudablemente, la música primero. Primero la música. Sin tener una cabal conciencia de qué era la música. A mí me llenaba de placer y de felicidad, y de inquietud y de desvelo. Me inquietaban. Después empecé a notar, a los 12 años, 14 años, empecé a notar qué es lo descriptivo, qué es lo subjetivo, por qué elige un ritmo el hombre cuando quiere contar una carrera de caballos o un duelo de puñal entre dos gauchos enfadados. Lo narra ese acontecimiento desdichado de la pampa y lo narra con un ritmo determinado, pero busca que se llama milonga o que se llama cifra en aquel tiempo, pero para tratar asuntos del corazón o de la soledad, empezando porque no le gusta el mucho auditorio, le gustan los 2 amigos. Si hay 10, hay 8 que sobran, y además la cosa inteligente y de buen tacto. Esos 8 sabe que sobran, se dan cuenta que sobran, y liando su cigarrillo, encienden en el leño que está, encienden su cigarrillo, es la lumbre que tienen, y se van a la puerta como diciendo, no me voy, sabiendo que ese hombre quiere decir cosas a sus 2 amigos y no a 10 amigos, porque no es audición, es confidencia. Entonces nace lo que se llama el estilo de la pampa. El hombre es como quien se abre las venas para que se desangre poco a poco lo que tiene muy íntimo guardado, su sangre. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué recital? ¿Para qué audición? Con 2 amigos. Una vez le preguntaron, Justino Leiva, era un hombre, ya tenía bigote gris, yo tenía 7 años, 8 años. ¿Qué es un amigo para usted? Hablando así entre ellos, ¿qué es un amigo para usted, don Justino? A don Leiva, el del bigote gris, un poco marrón acá por el tabaquito. Dejaba su cigarrita acá y le teñía su bigote. Y dijo una cosa que todo el mundo se rió y yo acompañé la sonrisa o la risa de la gente sin darme cuenta. Años después me di cuenta que había ahondado, que había dicho cosas con tercera dimensión. ¿Qué había dicho exactamente? ¿Qué es un amigo para usted? Un amigo, y lo pensó y fumó 2 pitaditas, dice, un amigo es uno mismo con otro cuero. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Es uno mismo con otra piel. Eso es un amigo. Bueno, después de esos años primeros, porque el encuentro con el violín fue más o menos a los 6 años. 7. Después a los 7 el encuentro con la guitarra. Vienen los años de adolescencia que se desarrollan, creo, en Tucumán. No, en La Pampa, Tucumán. En La A Pampa. Tucumán fui una vez en unas vacaciones, como mi padre era peón de ferrocarril, empleado de ferrocarril, no pagaba pasaje. Una cosa muy linda. Su turismo era libre, con su mujer y sus 3 hijos, a Tucumán. Mi padre era del norte, santiagueño, de Loreto, de Monte Redondo. De ahí
nuestra tradición de hablar la lengua quechua por el abuelo, por el bisabuelo. Y alguna vez nos llevó, siendo muy niños nosotros, a Tucumán. Ahí descubrí yo lo que es la samba, el otro aire, la flauta de caña, el indio, el mestizo, el cañaveral, los montes, los helechos de 12 metros de alto, una planta de helecho que en La Pampa tienen 1 metro, el más grande, allá tenían 12 metros, el subtrópico, otro paisaje. Ahí por primera vez escuché un arpa, por primera vez en mi vida escuché una arpa india, esas que se colocan sobre una mesa y lo tocan ritmando así. Escuché un bombo. En La Pampa no existe el bombo, solamente el cultrún de los indios antiguos, la mitad emerge y la otra mitad cavada en la tierra. Enterrada. Pero ya no era de mi tiempo, era cosa pasada. Eso ya era noticia histórica. Yo no lo vi. Lo leí, lo entendí, me lo enseñaron, me lo dijeron, pero no lo vi. Pero sí vi el bombo del norte. Después entendí, por las cosas que decía la gente, que el bombo, ¿qué es el sonido profundo y esa quejumbre del bombo? Decían ellos, según las leyendas, las tradiciones, esas deliciosas mentiras que tiene el hombre para ajustarse al paisaje. Dice, el bombo no hace más que imitar la respiración jadeante de la tierra cansada de dar frutos. Cuando la tierra da mucho maíz, mucho trigo, mucho algarrobo, mucho girasol, mucho lino, se cansa, como se cansa el hombre trabajando y jadea. Su respiración es jadeante. ¿Y cuál es? El bombo es el jadeo de la tierra cansada. Me gustó cuando tuve en la facultad de entender esas cosas. Me gustó haberlo escuchado antes. Eso es todo. Después fue usted empezando a descubrir que tenía una sensibilidad especial, no solo para la música, no solo para lo que llamamos el folclore o la canción popular, sino también para decir las cosas de otra manera, para pensarlas y expresarlas con otras palabras, ¿no es así? Claro, sí. Por ejemplo, tenía 18 años. Mi padre, con su trabajito de hombre del ferrocarril, de despachar un tren, de hacer telegramas, de rescatar vagones para llevar cereales, de comprometerse con cerealistas, con chacareros, con esa burguesía agrícola que le llamaban el jefe. No era jefe, el jefe acá, bueno, mi padre era el jefe. Las 3 autoridades eran el cura, el jefe de correos y el encargado de la estación, que era mi padre. Eran las 3 grandes autoridades. Los días patrios, los discursos, uno de los 3 jefes tenía que decirlos. El cura decía hermosos discursos, pero mi padre, además de norteño y de pobre con libros, tenía la facultad de alguna copla, creadora de alguna copla. Entonces eso era un poco el poeta de la aldea, ¿no? Es la pequeñísima herencia que dejó alguna vez. Y así fue. Y entonces fuimos bachilleres, estudiamos con el gran sacrificio de él. Hicimos el secundario. Para ir al secundario tenemos que ir a una ciudad, Junín, en la provincia de Buenos Aires, a 16 kilómetros. Antes yo iba a Junín, hacía 16 kilómetros a caballo para estudiar inglés con un señor Joseph Conlon, un irlandés muy simpático, pelo colorado, como casi todos los irlandeses. Me hacía 16 kilómetros los jueves, daba mi lección de guitarra a mediodía con el maestro Almirón, que vivía en Junín, y a las 3 de la tarde, por excepción, porque su lección de inglés era a las 7, pero como yo tenía que galopar de vuelta a mi aldea, por excepción me daba una leccioncita de inglés, de gramática, y así estuve 3 años yendo hasta que me mandaron después a hacer el secundario. ¿Cuándo escribió las primeras canciones? Más o menos ¿cuántos años tenía? ¿Cuáles fueron esas primeras canciones? ¿Cómo eran? Bueno, no eran canciones, eran pequeños versos, malísimos, sonetos en aquel tiempo. La influencia de Villa Espesa,
de todos los sonetistas de aquella época. A los 14 años empecé a escribir con este nombre, Yupanqui. Como en mi casa se manejaba el quechua, no corrientemente, porque mi madre no lo hablaba, pero sí mi padre, mis tíos, mi abuelo, se hablaba el lenguaje indio, sin ser indios, sino allá con una vieja raíz de la tierra. Éramos, como decía mi padre en broma, ¿qué color tiene usted? Color argentino firme. Bueno, éramos color argentino firme. Es mi color, ¿no? Empecé a firmar los nombres en el secundario, en una revistita que teníamos, a firmar pequeñas coplas muy malas y sonetos con este nombre, Yupanqui, que quiere decir has de contar, narrarás. Yo no tenía la menor conciencia. Sabía que decía narrarás, pero lo usaba por aquello de no firmar Héctor Roberto Chavero Aramburu. No quería firmar así. Por timidez, por vergüenza, firmaba Yupanqui, ¿no? Los amigos sabían que era yo, mis compañeros de colegio sabían que era yo, pero mucha gente en la revistita no sabían que era yo. ¿Qué imaginaba yo que con el correr del agua en los ríos y este nombre iba a alcanzar alguna vez alguna significación en el camino musical, popular, folclórico? No tenía la menor idea que ese nombrecito que yo usaba iba a ser mi destino, un determinante de mi destino. Y ahora me doy cuenta que el que camina por el mundo no soy yo, no es el Héctor Roberto Chavero Aramburu. Es Yupanqui. Este nombre es el que me lleva a mí por el mundo. El otro yo interior se quedó junto a las espuelas de mi padre mirando una vieja pampa y un caballo perdido. Mi tierra. ¿Cuándo le antepuso usted el Atahualpa? Cuando entendí que ata es venir, hu, lejos, alpa, tierra. Viene de lejas tierras para decir algo. Entonces antepuse eso. Cuando entendí eso. Ya lo sabía antes, pero cuando comprendí que tenía algo que decir, y sin ninguna inmodestia, ¿no? Con una enorme vergüenza y cosas, empecé. Tuve grandes críticas, muchas críticas. Pero como si es el negrito de la vuelta de casa, pues también lo he sentido y lo he leído. Lo he leído. Incluso a veces lo sigo leyendo. Lo dejo, la vida pasa. Tu paz, tu las, tu cas. Ha señalado a Atahualpa de pasada a alguno de sus libros que están aquí sobre la mesa. Este es el titulado El canto del viento, que es uno de sus libros más importantes. Mi primer maestro, El viento. El viento. Claro. Del cual vamos a hablar después. El payador perseguido, Cerro Bayo, libro dificilísimo de encontrar porque está agotado como casi todos estos libros. Y ese es el primero. Este es el primero, es un libro de poemas. Y está hecho en la frontera con Bolivia, en la provincia de Jujuy. Poemas del Cerro, publicado precisamente en Jujuy. Sí. Editorial Piedra Sola. Riva y compañía, se llama Piedra Sola. Sí. Este es quizá el libro... Mi primer libro, el año 39. El año 39. Piedra Sola se titula el primero de los poemas. Había una montaña, hubo un rayo, había una montaña, el Cerro Negro. El Cerro Negro le llamaban, en la provincia de Jujuy. Y en una tempestad, un rayo, una cosa así, algo pasó, que al otro día rodó una piedra enorme, que incluso tenía esta figura como parecía una estatua sobre la cima de la montaña, se quebrajeó con el rayo, con el fenómeno sísmico, y rodó, pero 2 kilómetros hasta la orilla de un camino, y quedó una piedra como de 11 metros de alto. Solitaria. Ahí quedó apretado una peña enorme, como una casa de 2 pisos, de 2 plantas, quedó ahí. Entonces yo pensé, de ahí salió esto. Cuando estabas allá, era objeto de admiración en aquel tiempo no había turismo, pero para todo el que pasara, qué hermoso, qué interesante aquello. Pero recién resultó útil cuando se cayó y estuvo abajo. ¿Por qué?
era sombra para el que pasaba. Ahí hacían la comida los arrieros, los que cuidaban ovejas, los que calentaban la sopa para dar, la mujer que calentaba, la india que calentaba la sopa para darle a su marido pastor. ¿A dónde? A la sombra de la piedra sola. Le llamaban la piedra sola. Y ahí salió este libro. Recién fue útil cuando estaba abajo, en el llano. Cuando estaba erguido allá arriba, era solo un paisaje, era paisaje. Fue útil abajo. Cuando era piedra sola. Claro, cuando fue piedra sola. Y ahí lo cogí ese nombre. Y ahí fue todo. Este es un libro muy personal, muy definitorio, diríamos, de Atahualpa. Se llama Aires Indios. Sí, y lo empieza con un poema que dice: escúchame, hombre blanco. ¿Lo quiere usted leer? Usted. Yo. Usted. Lo dice bien. No, yo lo digo como puedo. Lo diría mejor el autor. Yo soy la cordillera y el río y el guanaco. Yo soy la tierra y el pajonal de oro y el maíz prodigioso y el cebadal azul. ¿Has visto tú algo más poderoso que mi gran esperanza? ¿Conoces tú algo más grande que mi silencio? Yo, que solo he salvado de las sombras un puñado de niños, color de eternidad de bronce y piedra, a ti te los entrego, hermano blanco. Mejóralos, levántalos. La tierra es ancha como una pena india. Claro. Este llamamiento al hombre blanco es un llamamiento en favor de la raza. Claro. A mí no dejo de sentirme dulcemente disminuido en mi decir cuando le oigo a usted decir el cebadal azul. Jamás en mi vida, jamás en nuestra vida, nosotros los aprendices, los malos aprendices de español, que somos los criollos, los argentinos, jamás vamos a decir el cebadal azul. Pero también el cebadal azul. También sabría decir el cebadal azul, ¿no? Claro. En eso somos como los andaluces, que garbanzo no dicen nunca. Garbanzo. Garbanzo y corazón. Y bien dicho que está. Sí, señor. Claro. Y aquí figuran el río, el poncho, la noche fría, las raíces, el indiecito dormido, la cuna. Siempre el hombre y el paisaje. El hombre y el paisaje. Es el gran... La temática de mis asuntos es muy sencilla. El hombre y el paisaje. El hombre desaparece en la medida que el paisaje impresiona mucho. O si no, viceversa. ¿Cuál es el mejor paisaje de la naturaleza? El hombre. El hombre. Es el mejor paisaje. No se puede desprender. Los dos nacieron juntos, camino y hombre. Y un día se perdieron, ¿no? ¿Quién sabe dónde? Claro. ¿Cuándo escribió usted Los ejes de mi carreta? Esa canción que yo creo que fue la primera que universalmente se conoció de Atahualpa. En el año 42, 41, 42, por ahí. La cantaba yo solo, por ahí, en alguna radio, esas radios que tienen la bondad de darle a veces un plato de sopa a uno en aquellos años. Y después se interesó alguien con una orquesta, esas orquestas un poco tangueras que hay de Buenos Aires, por el ritmo lo apuraron, claro, le quitaron pampa, porque el ritmo es lento. La milonga de la pampa es lento, la milonga de la ciudad es bailable y apurada, es rápida. Y ellos la hicieron rápida, pero cobró un conocimiento general. Universalidad. Sí. No sé si aprobación, pero sí un conocimiento general. No, y aprobación también. Ahora he notado con sorpresa una vez en Málaga, por ejemplo, un chico estaba limpiando botas ahí a turistas y cantaba alguna coplilla, un comienzo de Los ejes de mi carreta. Y yo le pregunté, ¿dónde has aprendido eso? Si es de acá. Mi padre lo conoce, dice, mi padre lo canta. Me dijo el chico, mi padre lo canta, es de acá. Era malagueña, para él era malagueña esa canción. No le dije nada, ¿para qué? Está bien, así es. Me acordé un poco de don Antonio Machado. Me acordé. Aquello de que qué hermoso es sentirse comprendido, entendido y cantado sin que nadie sepa ni cómo se llama el autor, ¿no? La gloria de lo anónimo, ¿no? Me resbaló un airecito de vanidad por mi corazón que no le hizo mal a nadie y a mí me ha hecho un poco de bien. Otras canciones de aquellos tiempos: Camino del Indio, Nostalgia tucumana, Canción de la Zafra, que fue premiada
en el concurso literario de la entidad de Bellas Artes de Tucumán. Ah, sí. Eso me valió mi primer viaje a Chile. Yo no tenía dinero para viajar a Chile. Y hubo un concurso, el Canción de la Zafra. Y lo envié. Y yo estaba en Mendoza. Estaba muy lejos de Tucumán, a 1000 kilómetros, 1200 kilómetros. Y me llegó la noticia que había ganado el premio. Y además de la buena noticia, una semana después me llegó un giro en efectivo que me ayudó a pasar la cordillera y a conocer por primera vez Chile, año 38, por el 39. Ahora, probablemente cambia su vida de una manera importante a raíz de su primer viaje a Europa en 1948, sí. París, donde se presenta usted en un espectáculo al lado de Edith Piaf. Sí, yo estaba viviendo en casa de Paul Eluard, sin trabajo, es decir, sin trabajo, no me conocía París. Yo había estado en Hungría, en Budapest, había ido al instituto de Kodály Zoltán, o como dicen los húngaros que pronuncian primero el apellido, Zoltán Kodály, era el maestro de Béla Bartók. Y además era un hombre muy vinculado a los gitanos, a los ciganos húngaros. Y conocía mucho la música profundamente, hay mucho texto, mucho libro. Y yo quería conocer qué diferencia había entre la música del gitano y la música mayar pura, que es enorme la diferencia. Y cuáles razones. Y me quedé ahí 3 meses en el instituto, mirando, charlando con el doctor Szabolcs Bence, doctor en música, Szabolcs Bence. Me enseñó mucho. El viejo Kodály, un viejo canoso de 2 metros de alto, honorable ciudadano, llenaba la tarde cuando caminaba. Qué encanto. Íbamos por el Danubio, por la orilla del Danubio. Yo vivía en Pest, se llama Budapest. Yo vivía en Pest, la zona industrial. Es por el Danubio y están las colinas y están los barrios residenciales aristocráticos de Buda. Me gustaba como paisaje las colinas verdes, las lomas verdes de Buda. Me gustaba pasear por ahí, pero vivía en Pest, donde podía ganarme la vida. Y ahí estuve entre gitanos, en Tisabirak. Ahí estuve un tiempo, 3 meses, y aprendí bastantes cosas. Me encontré con un señor, Jacques Aladar, era concertista de cembalo, y me mostraba programas. Stravinsky escribió un concierto en París para cembalo y orquesta, y él lo tocó en París, allá en el año 20, con gran honor me decía, y no me daba la mano, tenía las manos enguantadas, este gitano de 70 años o más. Perdone que no le dé la mano, porque no puedo dar la mano, porque mis manos están para el cembalo, ¿no? Y ya tenía muchos años encima. Lo respeté, muy honorable, y no le di la mano, ¿no? Me conversó y me enseñó cosas, ¿sí? Y a la vuelta yo tenía amistad con Paul Eluard, entre poetas, y un día me dijo: mañana no tomes compromiso, vas a cenar voy a ir a casa a cenar una gente que creo que es interesante, y tienes que tocar la guitarra para ellos. ¿Cómo no? Encantado. Y toqué, y era una pequeña señora, Edith Piaf, y me preguntó: ¿dónde trabajas? Y le digo: en ninguna parte, ya me voy a mi país. Y me dice: no, París tiene que escucharte. Sí, claro. ¿Alguna vez? Le digo: alguna vez será. No, te tiene que escuchar, yo voy a hacer las cosas. Y contrató el Teatro Athénée de la Rue de la Paix. Lo contrató para 4 conciertos. Hizo un programa, unos afiches, llenó París de afiches, un afiche extraño, insólito, porque la gente no me conocía nada, pero absolutamente, ni el dueño del hotel sabía quién era yo. Decía: Edith Piaf, Teatro Athénée, 6 de julio, cantará para usted y para Atahualpa Yupanqui. Esos eran los programas. Ahora la gente preguntará: ¿quién es este Atahualpa Yupanqui? Nadie, pero absolutamente nada. Marciano. Yo, marciano. Y ella cantó la primera parte y me cedió la segunda parte. Cantó la primera parte, de entrada cantó, y me cedió. Cosa que un enorme honor, cerrar el espectáculo. Rara generosidad en las vedettes. Extraordinario honor, que no lo olvidaré ni lo podré pagar jamás. De esas deudas que quedan
que quedan Bueno, y así más allá del cosmos. Se le abrieron a usted así las puertas de Europa, dio usted 60 conciertos seguidos, me Claro, parece. claro. Se me quedaron pequeños los dedos de tocar la guitarra después. Y se le me dijeron ensanchó. que quiere grabar para acá, quiere grabar para allá. Así se Yo ensanchó debía su- 2 meses de hotel, no tenía, me comí un sándwich, así. Comía como decían alguna vez los porteños, alguna vez sí, otra vez tampoco. Así vivía yo, con mi pobre guitarrita, un solo traje, que era salida de baño, pijama, smoking y bikini. Era todo, un solo trajecito. Con eso me largué a tocar. Estuvo Y usted- la vida me dijo que sí, y me largué, y ahí estoy. Y luego Japón, otra tanda de Bueno, sí, conciertos después, allá. Sí, después estuve en Marruecos, en Casablanca, en el Sahara, y siempre me interesaba pueblo, deme pueblo y su música. Ese pueblo que yo veo, ese hombre del camello, toca, canta, toca flauta, grita. Bueno, ¿qué grita? ¿Qué canta? ¿Qué dice? Y me encontré con contadores de cuentos, por ejemplo, entre los camelleros del Sahara, de Marrakech, entre los hombres azules, les hombres. ¿Qué cantan? Y no eran cantores, eran narradores de cuentos. En una rueda se ponen a imaginar, improvisan cuentos, improvisan leyendas. Había una vez un camello que tenía 5 patas, y así me los traducían, porque ellos hablan en berbere. Me lo traducían maravilloso, una fantasía borgiana, diríamos, ¿no? Una cosa extraordinaria. Y a los años fui a Japón. Me acuerdo que me dieron un secretario, se llamaba Nasume Takaba, pero como ellos hablan muy ligero, Nasume Takaba. Yo digo, bueno, en adelante, él hablaba un poco español, él. Le digo, en adelante para mí te llamarás Ramón. Te llamarás Ramón. Así que Ramón, ven, te espero a la 1. Te invito a almorzar. Al día siguiente, sí, con mucho gusto, maestro. Bueno, a la 1. Y eran las 2 y no venía. Y yo estaba sentado en el comedor de un hotel y este Ramón no venía. No venía. Una niña japonesa de gran kimono me trajo mantequilla y no me trajo pan. Entonces le pedí en inglés, como se habla generalmente inglés, bread please, ¿no? Me hizo un gesto reverencioso, versallesco y desapareció. Y no me trajo pan. Entonces pasó otra niña, le hice seña, vino muy cortés, le pedí otra vez, por favor, en inglés, silencios, voló y no apareció. Y la mantequilla estaba derritiéndose y yo con hambre a las 2 de la tarde y no venía, este Ramón no venía. Un japonesito, los ojos como raya de lápiz, así. Y por ahí aparece, maestro, disculpe que el taxi que choqué, porque estos son gritando contra los taximetreros y disculpándose el japonesito. Y bueno, siéntate. Por favor, ¿me pides pan? Que hace un rato que quiero comer un poco de pan, está esperando para empezar a comer, ya era muy tarde, allá se come 12:20, 12:30. Sí, cómo no, y llama a la chica y le dice, pan, se había dicho pan. Y yo haciéndome el inglés. Si le hubiera dicho pan, me trae pan. Se dice pan, como en todas partes del mundo. Se dice pan. El payador perseguido, dicen los estudiosos y los críticos de Atahualpa, que es su obra más madura y la más representada probablemente. Es un poco autobiográfico, sí, en el sentido de que lo que me duele, lo que le duele a otros me duele a mí. Es un poco así, y tuvo bastante resonancia ese trabajo, ¿sí? El sacrificio de Tupac Amaru, cantata, también creo que es importante. Sí, en su obra. eso se estrenó en París con un gran coro. Es una cantata para un indio que murió ajusticiado en el Perú, cusqueño, quechua. José Gabriel Condorcanqui se llamaba, él le llamaban Tupac Amaru, víbora brava, quiere decir. Tupac Amaru, víbora brava. Murió ajusticiado en 1630, por ahí. Y quedó como una leyenda de su rebeldía y demás. Y yo hice esa cantata un poco lírica. No tiene ningún sentido más que un sentido lírico y sobre todo histórico, y sobre todo andino, americano. Nuestro hombre, parado sobre la tierra como un faro. Eso me gustaba mucho en Tupac Amaru. La gente que se para en la tierra como una piedra o como un faro. Hay una cosa que sorprende a la gente ahora, maestro Yupanqui, y es que usted esté como desarraigado de su tierra, viviendo hace tiempo en París.
¿Qué voy a estar desarraigado? ¿Pero por qué vive usted en París? Pregunta. Porque todo me queda cerca, todo me queda cerca. Hasta la soledad me queda cerca. Estoy a 20 minutos de Londres, país que no me gusta mucho, que me perdone Borges. Estoy a 1 hora de San Sebastián. Maravilla de maravilla. Le quiero contar un pequeño chiste vasco, un pequeño cuento vasco que contaban los abuelos, hablando de la humildad de Cristo, de Belén, en la arena, en el desierto, en un pesebre, ahí nació Cristo. Y hablando de la humildad, de la humildad consciente, deliberada, traída ya en la sangre desde el seno materno, decía un viejo vasco, Urdapilleta se llamaba: mira tú, cómo sería de humilde Cristo, que pudiendo haber nacido en Guipúzcoa, mira dónde fue a nacer, allá en Belén. Eso se llama humildad, ¿no? Como ejemplo de humildad, pero nombró a Guipúzcoa. Claro, le salía pues, a chorros su Vasconia. Claro. El cuento es gracioso y significativo, pero no acaba de explicar a sus compatriotas sobre todo el porqué de su distancia. Bueno, la distancia un poco la tenéis vosotros. Madrid. Yo estaba humildemente en mi país tocando la guitarra, en escuelas, en algunos teatritos, y por ahí recibo un telegrama de la televisión española. Quiere venir para el mes de abril o algo así, para dar un recital aquí, en esta misma sala donde estamos ahora. Con mucho gusto. Bueno, se conversó y vine, cogí mi guitarra, el otro par de calcetines y me vine para acá. Y después tenía ida y vuelta para estar acá 2 días y volverme. Y por ahí me sale un señor, ¿quiere hacer un disco? Oiga, lo quieren escuchar en Barcelona y de Bilbao lo llaman, ¿no? Me quedé 2 años ese viaje. Y cuando me estaba por volver, me llaman de París. Y me fui quedando. Fui 100 veces a Argentina, ¿no? Siempre iba y venía, y me fui quedando. Pero yendo a mi tierra. Además, no la extraño, no tengo nostalgia. ¿Sabe quién tiene nostalgia de la tierra, de la patria? El arquitecto, el médico, el ingeniero, el dentista, el rentista, el multimillonario. Esos sí tienen nostalgia del país. Yo no lo tengo, no tengo nostalgia. Todas las tardes, cuando me hace un ruidito dentro mío, mi tierra, cojo la guitarra y está el paisaje conmigo. Tengo la pampa, tengo la selva, tengo la montaña, ya en vidala o en samba o en estilo. Y esto dicho sin ninguna presunción ni vanidad. Acerco mi tierra a través de mi guitarra, solo después de una ducha, y ya lleno de pampa y de mis cosas, me voy a caminar. Tenemos un pacto de no agresión con París, ni yo le falto ni él me falta. Salgo a caminar por las calles de París, pero salgo lleno de pampa, ¿eh? El que camina no es ningún pro francés, es un argentino. Y así camino, y así va. Pero no echa usted de menos el viento, su amigo, sí, el viento de la pampa. Varias cosas: el viento, la familia, el paisaje y mi caballo. Mucho. Tengo varios caballos, pero uno. Uno predilecto. Ah, sí. ¿Y se llama? El extraño. En el extraño. Yo salgo al patio de mi casa con una taza de café y lo veo en el fondo del corral a 40 metros y finjo una tos. Hago una tos fuerte. Tos fuerte. Y me relincha. Y se viene cogiendo. Me llamó, patrón. ¿Qué pasa, Baslin? Bueno, eso no hay peseta con qué pagar eso. No hay plata para pagar esos gustos. Y me lo acuerdo todos los días y a cada momento. El relincho de mi caballo, la gente que amo, mi árbol, mi algarrobo, el aire de mi tierra, la Cruz del Sur, una constelación que no veo en París. La Cruz del Sur. Son las 4 estrellas, la del sur alumbra la Patagonia,
es la que orienta a los gauchos perdidos. Cuando se pierde un gaucho, mira la estrella, ¿no? No mira porque no es paisaje, como dicen algunos. Sí, mira porque se orienta. A la cruz se orienta así, busca su rumbo y lo encuentra. Atahualpa Yupanqui, un gaucho que no pierde el rumbo, un gaucho que no tiene que buscar esa estrella para que le oriente, porque está siempre orientado, porque lleva consigo ese perfume de verdad, ese aire telúrico, de tierra honda y adentro, ese aire de humanidad y de bondad, y ese conocimiento de la gente de su tierra, de sus canciones, de sus amores, de sus angustias y de sus esperanzas también. Donata, maestro Yupanqui, por muchos años cantando a su gente y a su tierra. Y muchas gracias. A usted, muchas gracias, a usted y al pueblo español.